Miguel Ángel Cabo de Villa, Milagros Aguirre y Máximo de Márquez son los autores de la obra Una tragedia ocultada, que habla sobre la matanza de marzo en el Yasuní. Dos ancianos murieron lanceados presuntamente por grupos en aislamiento como venganza. Se presume que los guaraní mataron a cerca de 30 taromenani y raptaron también a 2 niñas. Milagros Aguirre, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Stephanie. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Esa es la historia que se ha podido conocer hasta ahora. ¿Qué encontraron ustedes, en cambio, a propósito de las condiciones de vida de los pueblos en aislamiento? ¿Qué provoca esas matanzas? ¿Por qué usted cree que aquellos pueblos están próximos a desaparecer? Bueno, nosotros hemos venido trabajando el tema, tomándole la posta de alguna manera a la misión capuchina, que ha hecho todo un trabajo desde los años 70 sobre el tema. En el año 87 murió lanceado Alejandro Lavaca, y él alertaba en ese momento, desde que tuvo relación con los guaraní, de las continuas amenazas a las que estos grupos humanos están siendo sometidos. La expansión de la frontera agrícola, el tema petrolero, la colonización en la Amazonía, se ha hecho sin tomar en cuenta que esos eran sus territorios y han sido sus territorios desde siempre, ¿no? Estos pequeños grupos han sobrevivido a todas las conquistas posibles y cada vez que hay un invasor, el resultado es una muerte, ¿no? Al menos desde que yo he estado trabajando en el tema, he visto 2 trabajadores de la madera muertos, una familia campesina colona muertas, Ompure y Buganey muertos en marzo, y bueno, lo que ustedes pueden ver en el libro, los muertos de esta última incursión. En esa última matanza que ustedes también pudieron investigar, existen también, además de ello, evidencias de que había 2 niñas secuestradas que estarían viviendo entonces con los presuntos asesinos de sus padres. ¿Cómo se puede aplicar en estos casos la justicia, o se corresponde a la justicia ordinaria? La Fiscalía sigue recogiendo versiones. De hecho, ayer se presentó en la Fiscalía el misionero Cabo de Villa. ¿Qué piden ustedes a la Fiscalía? Mire, nosotros venimos pidiendo, por un lado, al plan de medidas cautelares, el cumplimiento efectivo de estas medidas cautelares. Y por otro lado, a Fiscalía, una investigación seria sobre el asunto, ¿no? Ya han pasado 7 meses desde lo de marzo y no hay resultados de esa investigación. El fiscal general habló hace unos meses de un relato de una de las niñas que presumiblemente les habría alguien arrojado alimentos desde el aire. Esto nos parece fundamental para darnos cuenta de la presión a la que estos grupos están sometidos, ¿no? Están sometidos por tierra, se abren carreteras en sus territorios, están sometidos también, al parecer, por aire, ¿no? Yo creo que la Fiscalía fue la que dijo eso no hemos investigado nosotros, eso es una cosa que salió de ahí. En todo caso, una de las cosas que puedo decir es que nosotros, como Fundación Lavaca y el Vicariato de Aguarico también, hemos recibido como 7 notificaciones de Fiscalía. Una a pedir las lanzas de Alejandro Lavaca, lo cual era un poco absurdo, pedir las lanzas de una muerte ocurrida hace 26 años. Pero nos parece que las investigaciones no van por ahí, ¿no? Es decir, aquí es como que estuvieran investigando al que investiga, y en realidad lo que hay que investigar es de dónde provienen las balas que los guaraní, a los que los guaraní tuvieron acceso, igual que en años anteriores, de donde, digamos, nunca se ha investigado a los patrones de la madera que llevaban madereros a la zona del parque arriesgando la vida de esos obreros. Es decir, yo creo que hay muchas cosas que investigar, más que investigar al que investiga, ¿no? Y en relación a eso,
Cabo de Villa, que trabajó también cerca de ellos, que conversó incluso con Don Puri, al que mataron, decía que estas matanzas, a pesar de ser disputas entre clanes, sí pueden evitarse. Él sugirió, por ejemplo, que después de que mataron a Don Puri y a su esposa, se haga una propuesta a los Waurani, un plan de indemnización para evitar una venganza. ¿Qué se ha hecho con ese plan de medidas cautelares al que usted se refiere, que debe trabajar precisamente en evitar que ocurran luego estos enfrentamientos? Mire, Steffi, nosotros desde el primer día, desde la muerte de Ompure y Buganey, tanto Miguel Ángel como desde la fundación y desde el vicariato, hicimos varias alertas a las autoridades, es decir, era evidente que iba a haber una venganza y se pidieron unas cosas que están publicadas en el libro, ¿no? Se pidió reparación a las víctimas, o sea, a la familia de Ompure y Buganey. Eso hubiera significado de alguna manera una presencia estatal mucho más fuerte, donde se hubieran puesto ciertas condiciones a la familia que se sentía lastimada, herida por la pérdida tan terrible y tan dolorosa de Ompure y Buganey. ¿Y a quiénes hicieron ustedes estas solicitudes, estos pedidos, estas advertencias? Bueno, está en el libro, hicimos muchas advertencias desde a las autoridades locales hasta las autoridades nacionales, ¿no? Ahora, usted... en el libro, ¿sí? El libro creo que hay una cadena de errores, si se quiere, una improvisación total en lo que son los protocolos de actuación frente a casos de estos, ¿no? Y creo que eso es lo que a nosotros nos interesa que se trabaje, protocolos de actuación para prevenir estos incidentes violentos entre grupos. Ustedes evidenciaron también que el territorio de los pueblos ocultos, como los llaman, se ha reducido, que están como en un embudo, atrincherados. Ahora, en el informe de la Comisión de Biodiversidad excluyen la zona intangible de la actividad extractiva, pero por ejemplo en Ixpingo, que está en el corazón, no se puede hacer allí perforación horizontal desde fuera del parque porque no alcanza 15 kilómetros hasta allá. Habrá que poner entonces quizás una plataforma cerca de la zona que sí exploten, y dentro de Ixpingo hay una parte que es intangible. ¿Qué pasa si en efecto no tocan la zona intangible, pero sí lo que está al ladito, ahí mismo en Ixpingo, pero fuera de la delimitación, sí? Mire, yo creo que esto también son temas como quien dice, de la más pura improvisación. Han habido 6 años de una campaña de defensa al Yasuní. Ha habido mucho dinero, han habido muchos programas de inversión sobre el tema y no se ha hecho ningún estudio serio de cuáles son los patrones de movilidad de estos grupos. Yo creo que más allá del tema de la discusión y explotación del ITT y demás, lo que hay que discutir, lo que hay que hacer realmente es un estudio serio, una investigación seria de cuáles son las posibilidades de vida de estos grupos, de dónde están más o menos ubicados, de por dónde se mueven, y sobre ese tema ir haciendo posiblemente moratorias temporales, ¿no? De estos temas ya hablaba Lavaca en los años 70, ¿no? Él decía, bueno, habiendo tantos pozos que explotar, ¿por qué tenemos que explotar justamente uno donde sabemos que están estos grupos? A mí lo que me preocupa de esto es que no hayan estudios realmente, o sea, creo que es el momento de así como se hacen estudios sobre los pozos, cuál es la rentabilidad de cada uno de los pozos, cuántos barriles va a producir el pozo tal o cual, o la plataforma X o Y o Z, es tratar de esfuerzos y que para cumplir con la política que el mismo gobierno nacional ha implantado, digamos, la política de protección de pueblos y por el principio de precaución, se botan ahora todos los esfuerzos, todas las inversiones posibles en tratar de conocer más cuál es la situación de estos grupos. Yo creo que eso sería un avance para el cumplimiento de las políticas. Tenemos bastantes leyes, reglamentos, hay una constitución que protege sus derechos y, como hemos dicho varias veces, la dificultad es pasar esas políticas, esas leyes
al terreno, ¿no? Son algunas de las recomendaciones de Milagros Aguirre, coautora de Una tragedia ocultada, hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 7 de la mañana con 30 minutos.